va a aparecer la base económica de todos nosotros, nuestro trabajo, porque seremos reemplazados por las máquinas. Esto vamos a ver hoy. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Impacto Bundle, el podcast dedicado al cambio y al emprendimiento. Vicente, tú siempre dices, nosotros los humanos somos emprendedores desde la primera hora. Desde el principio, está en el ADN del Sapiens. Hemos llegado hasta aquí porque siempre hemos tenido la iniciativa emprendedora dentro de nuestro ADN. Cada día teníamos que salir a buscarnos la vida, a cazar, a encontrar soluciones a nuestros problemas, y ha sido la sociedad moderna la que nos ha atrofiado dándonos soluciones a todo, con nuestro trabajo, las ciudades, todos los problemas resueltos, básicos me refiero, y por eso tenemos que despertar de nuevo, yo creo, esa iniciativa emprendedora. Es como regresar a nuestras raíces, básicamente. Correcto, regresar a nuestro origen de animales inteligentes que somos capaces de todos los días resolver cualquier problema que nos llegue. Eso me parece súper interesante porque el autor Yuval Noah Harari, cuando tú dices que tenemos que regresar o que podemos regresar a nuestras raíces como emprendedores, ¿no? Como cazadores, recolectores, Yuval Noah Harari dice que la revolución agrícola, se dice, ¿no? Sí. O sea, cuando nosotros empezamos a sembrar. dejar de vivir como emprendedores, ¿no? Como cazadores, como recolectores, nómadas. Él lo llama como el fraude más grande de la humanidad, cuando empezamos a crear la agricultura. Como la agricultura, porque nos contribuyó incluso más problemas que tal vez ni siquiera habríamos tenido con la agricultura, como hambrunas, etcétera. O sea, como en el momento cuando ya empiezas a vivir en una civilización, ¿no? Y tienes que cosechar, el momento cuando no cosechas, pues está mal, ¿no? Porque vas a sufrir hambre, pero ya desaprendiste de la manera de cómo cazar y vivir, cómo recolectar. Hombre, yo creo que sí tiene razón Yuval Harari, pero yo creo que era inevitable en la evolución del Sapiens el que buscase alternativas a estar todos los días como un nómada recolectando lo que encontraba por el camino o cazando. Yeah. Llegó un momento en que quisieron de alguna forma mejorar su calidad de vida, no estar en un acumular tal vez, ¿no? Acumular para el futuro. Propiedad. También propiedad, el tener garantizado el futuro. Nos diferenciamos mucho de muchos animales en que nosotros tenemos la capacidad de preocuparnos por qué va a pasar mañana y pasado mañana, ¿no? Un perro, un gato, una cabra, una vaca, un caballo no se preocupan por lo que van a comer mañana, simplemente mañana comerán. Sin embargo, el Sapiens empezó a tener ese sentido del pasado, del presente, del futuro, y se preguntó ¿cómo puedo garantizar mi futuro? Y el mejor. Mejor. Pero ahí donde Yuval Noah Harari dice que fue un fraude, porque no fue mejor durante mucho tiempo. Hombre, el Sapiens ha estado durante gran parte de su historia pasando una vida terrorífica, muy mala. Sí. Pandemias, guerras, hambrunas, de todo tipo de situaciones muy complicadas, y aún así ha sabido sobrevivir, ¿no? Yo creo que el cambiar del nomadismo a pasar al sedentarismo en ciudades, en civilizaciones, domesticando el ganado, la agricultura, yo creo que en el overall fue positivo. Okay. En general yo creo que fue positivo, aunque ha habido muchas subidas y bajadas, digamos, ¿no? Sí. Pero volviendo a tu pregunta del principio, súper interesante, a mí me gusta comparar la iniciativa emprendedora con la palabra iniciar. Siempre hemos querido empezar algo, ¿no? Emprender en español, en sí, ¿qué significa? Porque en alemán, Unternehmen, emprender, sí, es realmente de hacer cosas, mover cosas, pues. En español, emprender, ¿qué nota? Está directamente relacionado con iniciar. Iniciar Una actividad, arrancar algo, empezar algo. Entonces, puede ser un negocio, puede ser un proyecto vital, puede ser una actividad. Es decir, nosotros asociamos, quizá erróneamente, emprender con montar un negocio, una empresa, pero hay muchas maneras de emprender. Por eso a mí me gusta asociarlo a la palabra iniciar. Somos iniciadores en potencia. Claro, también humano, de ideologías, religiones. Totalmente. Nos gusta iniciar las cosas, empezar. A mí me gusta que hubiera también, igual que hay muchos iniciadores, que también hubiera muchos terminadores o terminators, gente que se dedicara a acabar lo que empieza. El problema es que empezamos muchas cosas y acabamos pocas. Hoy también tenemos aquí un libro, en el medio lo voy a poner una vez a la cámara, es el futuro de las profesiones. Y en ese libro
dibujan un futuro un poco oscuro, diría yo, de la humanidad. También he escuchado varias charlas de diferentes filósofos que todavía, bueno, vivos, y también me di cuenta, es bastante presente el pensamiento de que ahora realmente estamos a un brinco de que todo se va a cambiar radicalmente, de que el auge de las máquinas o incluso tal vez de los cyborgs, ¿no? de las combinaciones entre humanos y máquinas, estamos justo ahora al borde de que esto pase. Y de eso también habla este libro, de que muchos trabajos van a desaparecer debido a la inteligencia artificial y automatización. Definitivamente, muchos van a desaparecer, otros van a ser sustituidos y otros nuevos van a aparecer también. No todo es tan dramático. Este libro es muy interesante porque analiza, según cada uno de los sectores principales de la economía, cuál va a ser el futuro de esa industria, de ese sector, de ese tipo de trabajos. Es muy interesante porque hasta ahora muchas profesiones han sido como guardianes de un conocimiento. Como abogado, por ejemplo. Como un abogado, como un médico, como un ingeniero. Claro, ellos son los pros en esto, ¿no? Y por eso los contratamos, claro, porque sabemos que no lo podemos resolver por nosotros mismos. Pero ¿qué pasa ahora que todo el conocimiento está gratuito, al alcance de la mano de cualquier persona que lo busque? Y además empieza a aparecer inteligencia artificial que puede relacionar esa información. Y totalmente, tal vez, interpretarla y tal. Entonces, lo que hasta ahora eran guardianes de información o de conocimiento ciertas profesiones, ahora van a tener que reinventarse. Porque, por ejemplo, un notario público, que es una persona que acredita que una transacción se hace ante la ley bajo unas reglas y unas firmas y tal. La inteligencia artificial va a hacer, por ejemplo, totalmente obsoleto el trabajo de un notario. Aunque muchos no lo creen tal vez ahorita, pero nosotros incluso conocemos gente que está trabajando justo en soluciones así, ¿no? Que crean una empresa de tecnología para hacer digitalizar todo este proceso. Totalmente. Entonces, va a haber muchas profesiones que tengan relación con contar, con hacer cosas automáticas, con escuchar, algo que pueda ser sustituido por una máquina, por un robot. Estamos hablando de inteligencia artificial, automatización, digitalización, nuevas tecnologías. Entonces van a aparecer, digamos, trabajos rutinarios. Esos van a desaparecer totalmente o casi totalmente. Todo lo que es siempre rutinario, una máquina lo pueda hacer mejor, más rápido que y a un menos humano, costo que un humano. Lo va a hacer una máquina. Que digamos no va Uber. A hacer, claro. Va a haber en 50 años, desde tu punto de vista, va a haber choferes de Uber, en mucho taxi. menos de 50 años. Es que ya está empezando a suceder. Conductores de camiones, transportistas, de ferrocarriles, de vehículos, cualquier coche. Eso en mí me tiene inquieto, esa noticia o esa proyección, pues, ¿no? De que pues sí, todos estos trabajos van a desaparecer, porque, pues, digamos, como a nivel social, da igual si estamos en Latinoamérica o en Europa, también tenemos el problema que la brecha entre los ricos, ¿no? y los pobres se va abriendo más, y incluso ahora muchas personas van a perder la base de su trabajo. O sea, ya ni es mero económico como ahorita, va a caer de repente un pilar que daba estructura a muchísima gente. A muchísima sociedad, efectivamente. Yo creo que aquí debemos de separar un par de cosas, ¿no? Primero, que va a haber trabajos que van a desaparecer, que se van a transformar, otros nuevos que van a surgir, y otra realidad es que va a ser innecesario que mucha gente trabaje. Justo, pero ¿qué vamos a hacer? Incluso si digamos tú y yo, que nuestro trabajo en 50 años ya va a desaparecer, y bueno, nos cae una lana de, no sé, del Estado, quien sea. El salario mínimo vital. ¿Qué harías tú? El reto va a ser cómo entretener a un desempleo estructural. Dicen que va a llegar en los países desarrollados del 60%. ¿Y qué propondrías? Hombre, es que el reto va a ser cómo entretener a esas personas, porque no van a tener trabajo no porque no haya trabajo, sino porque no va a ser necesario que trabajen. Entonces, ¿qué hacemos con un 60% de la población que no es necesario que trabaje? Yo tengo una distopía respecto a eso, como estilo Matrix. Como ya no va a haber ni la necesidad de trabajar para muchos en algunos países, pues muchos ¿qué van a hacer con su tiempo libre, ¿no? Es como, o sea, los videojuegos, el auge muy cañón de los videojuegos, siento como puede ser como un prejuego, se haga realidad algo como la Matrix. O sea, Elon Musk ya está trabajando en una empresa
que, bueno, más o menos, por lo menos, llega cerca a lo de la idea de Matrix, ¿no? Neuralink, o sea, la conexión entre la masa orgánica y la máquina. Yo tengo la esperanza, Jan, en el ser humano de que tengamos herramientas para encontrar un sentido a nuestra vida más allá que el mero hecho de trabajar. Porque en el momento en que tengamos todas nuestras necesidades cubiertas, haya pocos trabajos. Ojalá. O sea, eso también es una gran discusión porque ahorita también en muchas sociedades la distribución de los recursos es para muchos precario. Pues. Suponiendo que lleguemos a una distribución justa, que tengamos nuestras necesidades básicas cubiertas, que tengamos un salario mínimo vital. Un salario mínimo vital lo propondrías? ¿Tú dirías que vale la pena por lo menos hacer el experimento? ¿O dices algo que descartarías por completo? A pesar de que en algunos países lo han implementado y no ha funcionado al 100%, porque más que incentivar, desincentiva el buscar trabajo. Es decir, la gente simplemente se acomoda y vive con ese salario mínimo vital. Pero también siento como otros, tal vez, podrían decir, qué cool, ya me pagan como unos $1,000 al mes, ahora tengo la libertad financiera de hacer lo que quiera hacer con mi vida y armo un proyecto súper padre. O sea, tal vez puedes liberar, tal vez para algunas personas va a ser liberador, para otras personas va a ser una condena. Okay. Para algunos los va a incentivar a tener resuelta la preocupación básica de cómo voy a vivir, ya la tengo resuelta y ahora me voy a dedicar a hacer bien, a crear, a hacer cosas mejores para la sociedad, a desarrollarme personalmente, a realizarme, y para otras personas les vas a desincentivar, es decir, no van a tener motivación para hacer nada y se van a dedicar a, no sé, a ver la tele o a beber o a los videojuegos o a jugar o a lo que sea, ¿no? Todo tiene sus pros y sus contras. El reto, como digo, va a ser que va a haber una pequeña masa social necesaria para que trabaje. ¿Quiénes? Los creadores, trabajos creadores, los trabajos empáticos, los que tengan relación con las personas, los trabajos de supervisión, porque alguien va a tener que supervisar a todas las máquinas que estén trabajando. Entonces, pero tal vez incluso en esto, en algún momento, no sé cuándo, pero también una máquina va a ser mejor. También, no sabemos. También en los trabajos, por ejemplo, empáticos, o sea, a la hora de detectar información de tus emociones, ¿no? Una máquina lo podría hacer mucho mejor, podría medir tu temperatura, podría medir como tus el pupilas, tamaño de tus pupilas, tu sudoración, todo. Hasta podría tal vez decir, ¿no? Que tomaste ayer en la noche, que comiste. Seguramente, pero al final será una máquina. Será una máquina, pero que va a poder empatizar de cierta manera. Sin duda. O sea, eso tal vez no, porque las máquinas no sienten emociones. Y el siguiente nivel de la empatía es la compasión. Es más todavía que la empatía. La compasión es hacer míos tus emociones y tus sentimientos. Sí. Tú estás llorando, tienes un duelo, tienes un dolor, tienes una situación, y mi compasión contigo es solidarizarme con esas emociones. Es decir, empatía y compasión, yo veo lejano que la inteligencia artificial la tenga. Que por lo menos lo puedan reconocer. Como un sociópata también, dicen que los sociópatas tampoco sienten emociones, pero las fingen. Y son muy buenos a la hora de analizar y saber de cómo manipularles a las personas para que hagan lo que quieran, pues. Estoy seguro que incluso ya hay máquinas que pueden detectar. Zoom. ¿No quiso Zoom introducir como un tipo de inteligencia artificial que leyera las emociones de las personas? En las videollamadas. Sí, algo leí. Una noticia ahí, hubo escándalo, pues, ¿no? Es una buena reflexión. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite en la evolución como sociedad a nivel ético para delegar en la inteligencia artificial, en la digitalización, en las automatizaciones, en los robots, todo lo que en teoría deberían hacer los humanos? Un cajero en un banco, una persona en una ventanilla de la administración pública, quizá todo eso en una aerolínea, alguien que te reciba en la puerta del avión, quizá todo eso ya deje de existir. Pero yo creo que siempre va a haber trabajos donde el factor humano va a ser determinante. Ese libro menciona como 3 tipologías de trabajo que van a sobrevivir por lo menos a medio plazo, que son los trabajos empáticos, ¿no? Los creativos y los de supervisión. Todavía estamos muy lejos para que eso permee totalmente a todas las sociedades y los países. Sales ahora a la calle y yo todavía veo lejano muchísimos trabajos, muchísimas actividades que hoy por hoy ya no solamente se trata del servicio que presta
esa máquina o esa persona, sino de la experiencia de usuario. ¿Puede haber una máquina que me corte el pelo? Sin duda sí habrá máquinas que me corten el pelo. Entiendo. Pero yo ¿qué también, tal la experiencia de usuario de ir a un yo sitio? también preferiría que un humano me corte Por el ejemplo. pelo, sí. O ir al Pero doctor. habrá otros que no. Habrá una cápsula donde te metas y una máquina Ahí sí. te analice todo, te diga lo que perfecto. necesitas, y habrá un doctor que quizá interprete lo que ha dicho la máquina, porque ya se ha demostrado que ante una serie de datos la inteligencia artificial tiene mucho más nivel de acierto del mal que afecta al paciente que un doctor, porque al final el doctor es un humano subjetivo que puede cometer errores y que tiene que interpretar cosas. Sí, hoy en día leí esa nota del iPhone con el cáncer de piel, ¿no? Sí. Que con un iPhone básicamente ya teóricamente pueden reemplazar en esa tarea a los dermatólogos. ¿Qué me dices de los jueces, no? ¿Quién arbitra sin cometer errores si la actuación de un ser humano ha sido negligente o no negligente, ha sido legal o ilegal? Vamos a tener que buscar mecanismos para alcanzar ese equilibrio entre la inteligencia artificial y el sentido común de los humanos. Sí, claro. Y va a haber mezclas entre humanos y máquinas. Pues ya hay básicamente mezclas. O sea, los primeros cyborgs ya existen a partir del momento cuando fue posible por primera vez mandar señales de masa orgánica como el cerebro, como ya ha habido casos de personas donde les implantaron un ojo de puro metal, ¿no? Increíble. Conectado con el nervio de óptico. Y estrictamente hablando, eso ya son los primeros comienzos de los cyborgs, así. Ya a partir de ahí es una mezcla entre máquina y humano. Los humanos aumentados, ¿no? Augmented humans, ¿no? Que son mejorados a nivel genético, a nivel antropomórfico, a muchos niveles, ¿no? Pero ¿cómo podemos? Mi gran pregunta es, hoy, con la realidad que tenemos y la información que ya conocemos, tantas personas que nos están escuchando, ¿cómo podemos prepararnos para ese futuro próximo? En el cual cualquiera de nosotros ha estudiado una carrera, tiene una profesión y no sabe lo que va a pasar dentro de 5 años, de 10 años, de 15, de 20. ¿Cuál puede ser el consejo que podríamos darle a tantas personas que ahora se preguntan, vale, o yo estudié marketing o diseño, ¿cómo puedo prepararme para un futuro incierto, cambiante, impredecible, un futuro VUCA, que llaman, de cara a no quedarme fuera del mercado laboral? Porque llegará un momento en que algunos seguirán para adelante y otros se irán saliendo, ¿no? Sería transformarnos en una de las 3 profesiones, ¿no? O supervisores de máquina, es decir, estudiar algo de ingeniería, programación, porque ahí básicamente tú dominas las máquinas, trabajos creativos o trabajos empáticos con los humanos, donde el contacto humano realmente es importante. Eso es lo que propone el libro, ¿no? El futuro de las profesiones. Yo creo que el reto está en continuamente un aprendizaje continuo, desaprender y volver a aprender. Es decir, antiguamente teníamos una formación, una carrera en la universidad, quizá una maestría, quizá algún programa ejecutivo, formativo, y ya pensábamos que con eso podíamos ya aguantar durante un número indeterminado de años en el mercado laboral. Yo creo que eso ya ha cambiado para siempre y ya ninguna formación garantiza que tu trabajo sea para siempre. Vamos a estar cada vez con más rotación laboral y ya no nos van a contratar por un tiempo indefinido, sino va a ser por proyectos. Por proyectos. Pues entonces, ya está comenzando hoy en día. Claro. ¿Cómo podemos desaprender y volver a aprender? Y volver a empezar con cada proyecto que hagamos. Porque yo creo que ese va a ser el reto a partir de ahora. El tener la propia iniciativa, volvemos a la palabra iniciativa, y adoptar la mentalidad emprendedora para nuestra propia carrera. Donde cada día tratemos de reinventarnos, de entender cuál es la tendencia en nuestro sector o en nuestra industria. Por ejemplo, las nuevas tecnologías, ya sea la carrera que tengas, tienes que estar súper familiarizado con ellas, porque pues, cambian cada día. Claro. Pues también creo que sí, veo un punto muy importante en lo que dijiste de cierta manera, si te entiendo bien, es como de independizarnos un poco, ¿no? De las empresas que manejan básicamente el mundo, y antes tal vez éramos unos empleados o nos pagaban, de ser consciente de que esas empresas cuando tienen la primera oportunidad nos van a reemplazar. Correcto. Es lógico. Volviendo al ejemplo de Uber,
Uber no tiene ningún interés en contratar conductores. No, hombre, ningún. Si pudiera no contratar a ninguno, no contrataría a ninguno. Contrata porque ahora mismo no tiene otra alternativa. Sí, pero llegará un día en que no contrate. Desde el punto de vista fría, capitalista, ¿no? De Uber es, claro, es normal. O sea, una máquina lo va a hacer a partir de cierto momento mejor que cualquier humano, y también hay otra ventaja, no lo tienen que pagar. Otra ventaja, no les puede, como, no sé, empezar a demandar o algo, pues, ¿no? Si algo pasa, una máquina así, no hace esas cosas. Totalmente así en cualquier sector. Un hospital no tiene ningún interés en contratar médicos, si lo puede hacer una máquina. O una administración pública no tiene ningún interés en contratar funcionarios, si todo lo pueden hacer máquinas. Justo o por una eso universidad, profesores. Una utopía sería, ¿no? Una sociedad donde tenemos acceso a todo y hay como un sistema que de cierta manera distribuye la riqueza en la sociedad y nos da acceso a muchas prestaciones sociales básicas, ¿no? Totalmente. Eso sería la utopía. Todos podemos hacer lo que queramos hacer, pues, ¿no? Pero como tú dices, es una utopía. Volviendo al presente y a lo que estabas diciendo, que es muy interesante de empezar de alguna forma cada uno a tomar el control de nuestra propia carrera. O sea, una persona que ahora está en una empresa trabajando, ¿qué le dirías? Está con el estrés, que tal vez voy a perder mi trabajo, pero si pierdo mi trabajo, ¿cómo voy a pagar esto y tal cosa? Para empezar, dirigir toda esa energía de preocuparse por el camino correcto y no por el camino equivocado. ¿Y cuál es el correcto? El correcto es asumir que la situación que tiene es transitoria, provisional, que no va a durar para siempre, y que aproveche el tiempo que está en la empresa para empezar a preparar sus planes alternativos, ya sea un plan B, ya sea formarse, su propio emprendimiento, su propia... Trabajar como freelancer, ¿no? Es decir, hay plataformas como Fiverr, Upwork... Aquí lo hemos hablado en muchas ocasiones ya, que cada uno tiene que hacerse responsable de su propia carrera y reforzar su marca personal, que es su principal activo, que es el valor que das, tú te vendes como profesional. Okay. Entonces, ¿de quién van a ser los trabajos del futuro? De los que se vendan mejor, de los que se destaquen de los demás, los que se hagan visibles, los que se diferencien de los demás. Si tú te quedas en el montón de la mediocridad, pues vas a ser pues como un grano más de arena en una playa. Como en el libro de Peter Thiel, de 0 a 1, uno de los mejores libros que jamás he leído sobre los negocios, que lo analiza de una manera muy abstracta y lo hace válido, lo que dice, para casi el 95% de todos los negocios, ¿no? Son como las leyes del éxito de los negocios que destila, y lo que él dice mucho es: no quieres ser la X pizzería en Nueva York en la Quinta Avenue, ¿no? El X restaurante, porque ya hay uno después de otro, todos tienen una renta bien cañona y es muy difícil de destacar realmente. No quieres ser el 10º restaurante, café en el Zócalo, todos son básicamente igualitos, ¿no? Es muy importante que destaques en ciertas áreas, ¿no? Lo que luego comparten en el marketing, puedes destacar en la tecnología, en tu modelo de negocio, etc. Pero necesitas un punto clave que radicalmente te diferencie. Y también saber un poco de todo, porque claro, aunque te especialices en algo, tienes que tener una cultura general mínima de habilidades interpersonales, de saber comunicar adecuadamente, de saber sobre nuevas tecnologías, sí, de cómo hablar en público, sí, cómo grabar un vídeo, sí, cómo editar, cómo escribir adecuadamente. Yo creo que al final vamos a tener que cultivar poco a poco habilidades personales y profesionales que antes no eran necesarias, pero que ahora sí son necesarias, porque no saber hablar en público correctamente, no saber escribir adecuadamente, no saber interpretar la información de lo que nos pasa, o no saber unos cuantos idiomas, es como si hace 100 años pues no supieras leer o escribir. Te perdías una gran parte de la evolución de las personas, ¿no? Justo. Sí, pero siento como muchas veces que en la escuela, o por lo menos lo que yo vi en la escuela en Alemania, no te enseñan muchas cosas muy valiosas. Las tienes que, como de cierta manera, encontrar tú en las lecciones que te da la vida, ¿no? Eso va a dar para otro capítulo de podcast. Recuérdamelo, que no se nos olvide, el futuro de la educación. Porque cosas que no nos enseñan, pero que nos deberían enseñar, ¿no? Sí. Cosas que tal vez también son obsoletas. Yo creo que gran parte de los sistemas educativos actuales están totalmente desconectados de la realidad.
muchas instituciones académicas, colegios, universidades, están anclados todavía en la era de la industrialización, en la era industrial, el siglo pasado, donde forman a personas para incorporarse al mercado laboral. Sí, como para empleados. Carne de cañón barata para engrosar las listas de las empresas, de empleados, alimentar la máquina del capitalismo, y son personas que tienen la iniciativa emprendedora atrofiada. Y yo creo que ese enfoque tiene que cambiarse en el sistema educativo para sacar individuos que sean conscientes, pero qué raro que responsables de su vida. Que me parece muy, muy interesante lo que dices, pero qué raro que esto rara vez pase, que se dé el valor a la autosostenibilidad. Muchas gracias. ¿Pero de qué? No, en la educación, en siento la educación. que no se da suficiente, bueno, por lo menos no en Alemania, pero también verlo como un esfuerzo colectivo, porque si todos somos más autosuficientes en varias áreas de la vida... ¿Quién alimenta el engranaje de las empresas, no? Sí. Justo, o sea, que también sería una manera de cambiar el capitalismo, ¿no? Pero sin embargo, normalmente en el espectro izquierda no escuchas muchas voces que piden un refuerzo de la responsabilidad individual, porque lo ven como algo ultra conservador. Pues. Claro, se van del lado del colectivismo, cuando el colectivismo lo que hace es anular al individuo, alienarlo, dogmatizarlo, evitar que piense, que tome decisiones por sí mismo y que encuentre su propia libertad profesional como individuo libre, ¿no? Pero también puede haber un buen colectivismo, bueno, también no hay varias definiciones o tal vez dimensiones de colectivismo, pero siento como podría haber un colectivismo más bien en el sentido de que, ok, sí, vamos a intentar perseguir ventajas sociales, pero reforzando la individualidad. La responsabilidad del individuo. La responsabilidad del individuo, sí. Pero es difícil, o sea, ya ves cómo es hoy en día. Mucha gente, incluso yo, ¿no? Nos perdemos el tiempo jugando, tomando chelas, ¿no? Divirtiéndonos. Somos humanos, queremos dopamina, endorfina, ¿no? Bueno, queremos aventura, y todo romances, amor. Claro, y todo en su justa medida es bueno. No somos máquinas, por supuesto que sí. En su justa medida todo Pero es ahí bueno. está el pedo. Ya todo eso de la justa manera se salió del control. Todo se salió del control. De todo es tan accesible hoy en día, ok, quiero tener, digamos, sexo, ¿no? Te descargas una de las aplicaciones para ligar. Instantáneo. Y es instantáneo. Todo es instantáneo. Bueno, depende también de las fotos que subas. Vivimos en la sociedad de lo instantáneo. Justo. Vivimos dopamina, TikTok, ¿no? De Instagram, y ahorita unas chelas y una hamburguesa. Vivimos... Relacionado con la responsabilidad del individuo está nuestra capacidad de tolerancia al fracaso, a las expectativas, a la frustración, es decir, el saber de alguna manera controlar nuestras emociones, donde al final encuentras un equilibrio en todo eso, ¿no? Sí. Y yo creo que por ahí iba mi reflexión sobre la responsabilidad de cada uno de nosotros, porque nacemos, como decía Sartre, cuando nacemos estamos condenados a ser libres, porque no elegimos nacer y desde que nacemos somos responsables de todo lo que hacemos. Pero anular al individuo en pos de un colectivismo totalitario que lo anula como persona, me parece excesivo, ¿no? Sí, claro, es como el péndulo, ¿no? Como dicen, el péndulo, ¿no? Constante que tenemos, bueno, los últimos 200 años que estamos entre los dos polos, siempre moviéndonos, pero ningún sistema nos ha creado como realmente la utopía. Totalmente. Y conectando todo esto con los trabajos del futuro, las profesiones del futuro, las personas que van a tener mejores capacidades y habilidades para sobrevivir en el futuro profesional, ahí está la capacidad que tenga cada uno de asumir la responsabilidad de su vida y de su carrera. Es decir, ahí nadie les va a dar la solución. Cada uno va a tener que crear sus propias armas para defenderse, sus propias herramientas. Claro, pero ya vimos que eso no va a ser posible para 8 billones de personas, porque 8 muchos... mil millones de personas. Sí, 1.000 millones. Billones no se dice, ¿no? En español no, en inglés serían 8 billones. Sí, 8 billion. 8 billion, aquí sería 8.000 millones. Okay. Pues somos muchos y también estamos de acuerdo de muchos de los 8 vamos a perder nuestros trabajos. Algunos más temprano, otros más tarde. Con una fuerza laboral que realmente solo pocos van a hacer, los otros ya no nos vamos a hacer necesarios. ¿Cómo les vamos a vender el valor de la individualidad si estos ya jamás serán necesitados, esas personas? Yo creo que va a ser la conciencia individual de cada uno.
ayudarles a entender a las personas cuál es el sentido de su vida, su gran porqué, para qué están aquí. Porque a lo mejor ya no van a tener que trabajar por obligación, pero todos tenemos un propósito en la vida, un gran porqué, bueno, algo que dejar en el planeta antes de irnos. Eso dices tú. Puede haber una persona que dice que no. Y entonces, la vida redundante que tenemos, ¿para qué existe, no? Pues para divertirnos. Si hace 100 años o 200 años la esperanza de vida eran 40 o 50 años, y ahora la esperanza de vida serán 80 o 90 o llegaremos a 100, ¿qué hacemos con 50 años de vida redundante? Tomar mojitos en la playa, tocar el ukelele, videojuegos, jugar al fútbol, dormir, leer. Siento, ¿sabes qué? Sería, creo que me gustaría proponer que se instale, bueno, también será difícil porque ya es una cierta ideología, pero que enseñemos, por favor, en las escuelas de maneras de escapar al consumismo. O sea, ni quiero entrar ahora al debate de capitalismo, pro, contra, etcétera, ¿no? Pero el consumismo ciego, pendejo. Totalmente, ¿no? de acuerdo. Como dicen de que consumir dopamina, de realmente enseñar tal vez totalmente herramientas de buscar una relación con nosotros mismos, de, no sé, de meditar, de respirar, leer, lo que quieras. Incluso si ni quieres ser espiritual, también puedes leer Schopenhauer o lo que quieras, ¿no? Pero no sé cómo darle más acceso a eso. Totalmente, yo creo que la sociedad tiene que tender a decrecer. Igual que hemos crecido mucho, hay que decrecer. Claro, si decrecemos y consumimos menos, y todos somos responsables, ya no solo por no comprar lo que no necesitamos, cada bien que compramos, cada pequeño artefacto, cada tecnología, cada libro, cada silla, cada mesa, cada ropa, cada camiseta, cada filete de carne, cada hamburguesa, cada vehículo, cada carro, cada billete de avión, todo eso deja una huella de carbono brutal. Si somos todos conscientes del impacto que tiene cada acción de consumo, pero no creo que eso vaya a pasar, porque la mayoría va a estar jugando videojuegos en la Matrix. ¿No? Ya, pero la única manera de hacer un planeta sustentable es que todos seamos responsables a la hora de consumir. No puedes responsabilizar al individuo, eso de todas maneras no va a funcionar y necesitamos como un poder colectivo estatal que regula esto. Yo creo que educar a la población se tiene que hacer por dos vías, por la imposición y por la recompensa. Las dos cosas. Imposición y recompensa. Tú normalmente estás en contra de indoctrinar. ¿Cómo dicen? Adoctrinar. Eso sería. Pero adoctrinar. Cuando la sociedad y la población no son capaces de entenderlo por ellos mismos, pues habrá que hacerlo por la fuerza. Pues así también dicen los comunistas y socialistas y también todas las ideologías que quieren. Todos los extremos se tocan, sí, ¿no? Tengo una distopía. Cuéntamela. Porque ya hablamos de cómo podría funcionar tal vez, ojalá que funcione, que con renta básica y que reinvertamos en la educación. Pero mi distopía es que no vamos a superar el mundo ciego del consumismo, que vamos a seguir consumiendo ciegos y el capitalismo, entre comillas, va a seguir en su reino. Va a pasar esto, lo que ya prognosticamos, ¿no? De que las máquinas paso a paso van a reemplazar a los humanos. Lo que crea al final un pequeño porcentaje en la humanidad que realmente puede intercambiar su tiempo, sus actividades por algo, que incluso tal vez son humanos ya mitad humanos, mitad máquinas, quién sabe, ¿no? Va a ser posible. Y una gran parte de la población que tal vez incluso va a conseguir una renta básica, pero va a vivir una vida miserable y gris, sin sentido, sin estructura, adictos al placer y lo que les inyectan de dopamina en su cerebro, como lo que ya hoy en día un poco pasa. tenebrosa. Ya estamos en buen camino, es lo que hacen las empresas de refresco, básicamente. Te hacen adictos. Las empresas de tabaco, TikTok, te hackeó nuestro químicos cerebro. Cerebrales o químicos físicos, ¿no? En el cuerpo, ya sea azúcar, ya sea vídeos, ¿no? Pero déjame poner un contrapeso a esa distopía, ¿no? Yo creo que al final, yo tengo mucha fe en el fenómeno humano, en la persona, en el individuo, y pienso que todos tenemos un valor, un talento, algo intrínseco a nosotros que compartir con los demás. Aunque lleguemos a esa distopía en la cual muy pocas personas sean necesarias para mover la sociedad a nivel laboral,
Pocos puestos de trabajo, pocas personas trabajando. Y muchas personas ociosas con su vida resuelta o su salario mínimo vital. Yo pienso que todas esas personas, aún así, van a tener la libertad y la oportunidad de entregar valor a los demás de alguna manera. Porque donde hay personas hay necesidades. A lo mejor consideramos que no hace falta el que haya tantas personas en trabajos corporativos como hay ahora. Pero más empáticos, trabajos más empáticos, sociales. Siempre va a haber necesidad social de personas que cuando hay... Todavía, pero en 200 años, quién sabe, tal vez va a habrá haber otras necesidades. Muñecas Sí. que lo van a hacer Sí, seguramente, pero conversación mejor que uno a manos. si al final yo creo que va a prevalecer el espíritu de lo que nos hace humanos. ¿Y qué es lo que nos hace humanos? ¿Qué dirías? La compasión, la empatía, Sentir. los sentimientos, la capacidad de amar, la capacidad de escuchar, de observar, de tomar de la mano. Yo creo que eso es imbatible. Y yo creo que estamos aquí para amar y ser amados. Y una máquina no lo puede hacer. Y hay muchas formas de entregar amor. Puede ser cocinando, puede ser escribiendo, puede ser pintando, puede ser tocando un instrumento musical. Sí. Conversando con una persona. Mientras me estás contando eso, lo estoy como desarrollando más en mi cabeza, en unas fantasías más, ¿no? Pero ¿quién dice que en tal vez 300 años no hay robots que se ven como humanoides, son como humanoides, que tú ni te vas a dar cuenta que es un robot? Es posible. O que sería triste, imagínate, o que sea un holograma. El amor de tu vida y al final te das cuenta que fue una máquina. Te enamoraste de una inteligencia artificial. Y nunca te diste cuenta teniendo 80 años. Pero durante toda tu vida fuiste feliz amando a una inteligencia artificial. Ojalá hubiera sido a una persona de carne y hueso. Al final de tu vida te das cuenta de eso. ¿Y qué haría eso contigo? ¿Qué? Yo creo que no va a cambiar mucho el panorama porque nacemos solos y morimos solos. Desde el día que nacemos hasta el día que morimos, realmente estamos solos. Durante esa etapa van a pasar personas, máquinas, experiencias, acontecimientos en nuestra vida. Al final yo creo que se trata de encontrar sentido a esa vida y normalmente el sentido de esa vida es lo que hagamos por los demás, normalmente. Lo que aportemos a la sociedad, nuestra contribución. Al final soy porque somos. Tú eres porque somos. Porque si no hubiera nadie más en el planeta, ¿cuál sería el sentido de tu vida? Imaginémonos, ¿no? Las máquinas ya nos reemplazaron en ciertos trabajos. En ciertos trabajos. Y al final de nuestra vida nos damos cuenta, nuestra pareja ha sido un robot para, no sé, engancharnos en algún tipo de juego muy oscuro y sucio. Y pensamos, ok, por lo menos he creado bien para los demás. Pero me doy cuenta que también eran robots. Entonces solo para máquinas que ni siquiera lo pueden sentir. Tú hiciste lo que tenías que hacer. Y eso ya te hizo feliz. En el momento. En el momento. Porque pensaba que eran humanos. Sí, pero ahora que ya ha pasado ese momento, me di cuenta que no lo eran, ese momento ya no existe, ya pasó. Okay. No tiene caso el sufrir por algo que ya no existe, que ya pasó. Tú hiciste lo que tenías que hacer y diste sentido a tu vida en ese tiempo pasado haciendo el bien a otras personas que resultaron ser hologramas. O resultaron ser inteligencia artificial. No importa. Tal vez lo importante es que también no tomar la vida demasiado seria. También. Tú hiciste lo que tenías que hacer. Y fuiste feliz haciendo eso, aunque no existiera eso. Y ahora, que es el día, tu último día, el día el día que te vas y pasas a otra vida, pues tú vas a hacer una especie de recordatorio de lo que ha sido tu existencia. Y lo importante es que cuando mires atrás digas, hice todo lo que tuve que hacer. No me arrepiento de nada de lo que no hice. Yeah. Y que te vayas en paz. No interesa el sufrir de, no, es que hice aquello que no sirvió para nada. Es como si alguien dedica su vida en la Edad Media a construir una catedral y después viene una guerra y arrasa la catedral y destruye la catedral. ¿Cuál fue el sentido de su vida? Construyó una catedral. Ya no existe esa catedral, pero dedicó su vida a hacer algo con un gran propósito. Yo creo que en el futuro será así también. Ok. Tal vez para cerrar, hay un ensayo filosófico que Elon Musk cita mucho, las probabilidades de una matrix, y comienza así, es como un árbol de probabilidades, ¿no?
La primera pregunta es, ¿qué tan probable es que el ser humano en algún momento no va a ser capaz de simular la realidad? Tomando en cuenta que hace 60 años aproximadamente, el videojuego más avanzado era ping pong entre dos paredes. Unos 60 años después, miles de personas simultáneamente están jugando videojuegos en una gráfica que ya cada vez más parece realidad. Pues ¿quién nos dice que sí, en algún momento es muy probable que vamos a poder simular la realidad, ¿no? Y conectarnos a un tipo de Matrix? ¿Estás de acuerdo? Y vivir en el metaverso, y vivir con un avatar, y nosotros solamente todos los días en un estado vegetativo, durmiendo y conectados a un chip. O sea, es posible. Es posible. Es posible. Entonces la otra pregunta es, tal vez la humanidad se autodestruye antes de que eso pase. Digamos que es todo pacífico, que Kim Jong-un mañana no se vuelve loco y pulsa el botoncito rojo, ¿no? O digamos que no nos autodestruimos. ¿Qué tan probable es que el mundo como colectivo decida de que no vamos a simular realidad porque no es ético? ¿Qué tan probable es? Yo creo que es poco probable. Poco probable. Va a haber como un Suiza, como una isla, pues, siempre ¿no? Que lo legalice. Siempre habrá algún lugar en el mundo, algún autócrata, algún país, alguna región, algún sitio en el cual todo valga. Hay una última pregunta en esto. ¿Sabes cuál es? Como la que es como el twist en esto. Es si esto ya pasó entonces o todavía va a pasar. O sea, si ya estamos dentro, tal vez. Porque dijimos, es posible. Tal vez ya vivimos nosotros dos y ustedes que nos ven, tal vez ya estamos en la Matrix. En la Matrix. ¿No? Y por de ahí diferentes personajes le echan una probabilidad. Creo que he leído el Elon Musk le ponía como hasta un 20% o algo así de probabilidad de que ya vivamos. Yo a eso le veo muy poca probabilidad. ¿Por qué? Simplemente por los avances tecnológicos que tenemos. Pero tal vez estamos ya en una... Tal vez eso es todo... Yo creo que ahora mismo no tenemos conocimiento ni información real, técnica, como para opinar sobre eso. Yo creo que eso es un avatar queriendo justificar su propia existencia. Seguramente somos avatares. Sí, que yo ya también estamos soy un en avatar, metaverso. eso no tiene sentido. Nada Seguramente. tiene sentido. Yo tengo esperanza en el género humano, en el futuro del ser humano, y yo creo que vamos a evolucionar con responsabilidad y con conciencia. Ojalá. Yo me deseo que sería así, pues. Ojalá. Y que pronto colonicemos Marte, tengamos una base permanente en la Luna y la garantía de supervivencia de nuestra especie esté más allá del planeta Tierra. Ok, eso sería otro tema para otro podcast incluso, ¿no? Ustedes pongan en los comentarios qué creen que va a pasar con el futuro de nuestros trabajos. ¿Nos vamos a quedar sin trabajos? ¿Nos van a reemplazar las máquinas? Pónganlo abajo en los comentarios y también pongan otros temas de los que les gustaría que habláramos, que siempre hablamos de cambio y del emprendimiento. También muy pronto ya vamos a empezar a invitar personas aquí al podcast. ¿Algo para cerrar, Vicente? Me ha encantado este tema de hoy. Es un tema que me obsesiona, ¿no? El futuro del trabajo, el futuro de las profesiones. Yo creo que usted da para una conversación muy larga. Para cerrar me gustaría dar un consejo, que cada uno nos hagamos responsables de nuestra carrera, de nuestra profesión, que aprendamos continuamente, que no demos nada por garantizado y que según vayan evolucionando los acontecimientos, pues iremos aprendiendo a destacar, a visibilizarnos y a diferenciarnos de los demás. Es la manera de asegurarnos el seguir teniendo un lugar en la sociedad para armonizar en el mundo. Yo tengo una propuesta más fácil. Dime. Hay que tumbar el capitalismo. Y consumir menos, ¿eh? Y consumir eso menos. Sí, en eso sí coincidimos. Hay que... ambos, de crecer y consumir menos. Ambos tenemos cierto rechazo al consumismo fuerte, ¿no? Sin duda. Sí. Muy interesante. Muchas gracias, Vicente. Me ha volado bastante la cabeza esa conversación. Ahora necesito un poco de aire fresco y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.